captar en su diario vivir lo que se ha aprendido o lo que usted haya aprendido acerca de cómo mejorar su carácter. Reconocer que la mejor manera de proclamar el Evangelio es con un estilo de vida genuinamente cristiano. Alguien dijo que se puede coger más abejas con un galón de miel que con un barril de vinagre. Aleluya. Por lo tanto, en esta enseñanza es un buen testimonio, requiere un carácter semejante al Señor Jesucristo. Esta palabra que la leímos en la clase y que la menciona el apóstol Pedro, la dijo el Señor Jesucristo: sed humilde como yo soy humilde, y dura es mi carga y pesada mi cruz. Tómela y síguela. Tómela y sígueme. Y sígueme. Amén. Por lo tanto, ¿quiénes son los autores aquí de los cuales vamos a hablar en esta mañana? Vamos a hablar de Pablo y vamos a hablar de Pedro. Y los personajes son la iglesia de Filipo y los creyentes esparcidos. Fecha, la de Filipenses fue escrita por ahí del 61 al 63, y la de Pedro del 65 al 66. Lugar de ambas cartas fueron de Roma, escrita de Roma. Colosenses fue una de las primeras cartas que fueron escritas del apóstol. Primera y segunda Tesalonicenses fueron las primeras. Para continuar, le vamos a tocar el pensamiento central. Vamos a dárselo a la hermanita aquí. Y el texto habla de hermana Altagracia. Y vamos a ver más adelante. Porque mientras nosotros le saquemos el máximo a este encabezamiento, ya cubrimos la mayoría de la clase. Amén. Pensamiento central. Diga. El cristiano debe identificarse en todo momento por el conjunto de excelencia que le son comunicadas por la presencia de Cristo en su vida. O sea, que lo que usted enseña por primera vez siempre será así. No aquí una cara y afuera otra. Como yo digo en mi casa, esta soy yo, mi hijo. Así le digo a mi mamá y a todito cuando están en... Esta soy yo, esta es la que tú conoces hace tiempo. Lo que me tiene que rapar el Señor, yo se lo dejo al que me lo vaya quitando poco a poco. Pero esta soy yo, la que usted ve aquí, la va a ver afuera. Eso creo yo que debe ser el cristiano también. Sí, el verdadero cristiano. Sí, yo tengo 4 hijas, 3 del matrimonio y una adoptiva. Y solamente una le sirve al Señor. Pero la misma enseñanza que recibió la que le sirve al Señor, recibieron las otras 3. Ahora, no por eso yo las voy a despreciar. Alguien dijo en cierta ocasión, y yo me lo aprendí, que mientras están en su minoría de edad, uno los corrige, uno los disciplina, uno los enseña. Pero cuando llegan a la mayoría de edad, ya son lo que se conoce un gremio aparte, forman una familia. Ya usted no va a estar regañándola, siguiéndola, persiguiéndola, haz esto, haz aquello. No, ya están mayoría de edad. Uno la lleva en el corazón, en oración, continuamente, para que vean las obras que uno le ha enseñado a ellas las vean en uno de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Es un juego de palabras un poco. Pero
Y gracias a Dios, mira, ahora mismo la mayor mía quiere mudarse para Tennessee. Ella se gana creo que $22,000 aquí. Y quiere mudarse a Tennessee porque allá creo que se va a ganar 40. Yo le digo, bueno, mi santo, usted es mayor. Ya tiene casi 50 años ya. Y usted tiene que buscar su futuro. Lo único que la voy a echar de menos es que va a estar ausente, lejos. Pero nunca se olvide de que Dios existe, de lo que se le enseñó y de lo que usted ha practicado y ha aprendido por largo tiempo. Y vemos que, como dice el pensamiento central, debe identificarse en todo momento con el conjunto de excelencias, porque esas son excelencias, lo que Dios ha dado, nos ha mostrado en cada uno de nosotros. Lo único que esas excelencias, ya sea por falta de aplicación, de enseñanza, de práctica, no las practicamos, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Yo he visto ancianos que se han graduado de 79, 80 años, de escuela superior y hasta de colegio. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Amén. ¿A quién le di el texto ahora? El texto ahora. Mana, esta gracia. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, así lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. O sea, usted es llamado por el Señor. Dice, somos la luz del mundo. ¿Ve? Somos la sal de la tierra. Como cristiano usted tiene que dar testimonio, ¿ve?, de que hay un Dios en su vida, de que la palabra está haciendo efecto en su vida, porque no es leer la palabra, es dejar que la palabra haga el efecto en usted. Porque muchas veces decimos que Dios no cambia, que Dios sí cambia, que Dios sí cambia. Si usted pone de su parte y deja que el Señor lo moldee. Porque cuando nosotros venimos al Señor, la palabra es el mejor ejemplo para nosotros ver lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y lo que tenemos que dejar, como usted estaba leyendo ahorita, que para nosotros hacer lo bueno tenemos que apartarnos de lo malo, para que Dios limpie la vasija. Y si no leemos la palabra ni la estudiamos, no vamos a hacer ejemplo. Si usted antes era un gritón, malcriado y hablaba malo, pues ya usted tiene que ir corrigiéndose, porque la vasija, si usted va leyendo y leyendo la palabra, lo va cambiando, lo va moldeando, le va haciendo ejemplo. ¿Ve? Y eso es lo que yo digo, somos la luz del mundo. Si alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Que vean la diferencia que hay en usted y de lo que Dios ha hecho en usted. Correcto. Sí, bien dicho, hermano. Usted notará que este versículo está basado después que él, en el comienzo del Sermón del Monte, donde él comienza con las 9 bienaventuranzas y él continúa, porque prácticamente uno de los sermones más largos que hay en la Biblia es este, el Sermón del Monte, y vemos que él está confrontando prácticamente al pueblo de Israel, al pueblo judío, aunque hay gentiles allí, no los menciona, pero se está dirigiendo al pueblo de Israel directamente, de la ley, de lo que dice la ley, de lo que demanda la ley y lo que dice ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos que dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. Al contrario, yo he venido a cumplirla. Nacido bajo la ley de mujer. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Y que ustedes la cumplan. Pero dentro de todas estas cosas encontramos que hay un sinnúmero de cosas que tenemos que corregir, perfeccionar. Uso la palabra o la expresión perfeccionar, pero el único perfecto es Dios. Pero tratamos de imitarlo en lo más posible que podamos, corrigiendo
todas nuestras irregularidades, que podríamos aglomerarlas en imperfecciones, para que Él se agrade en cada paso y en cada momento que nos movemos en este mundo. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Por lo tanto, vamos a repartir los textos. Vamos a dar el primero al hermano Pastor, el segundo al hermano Domingo. Perdón, hermano Pastor. Los dos primeros están agarrados. Los dos. Filipenses 4, 8 y 9. Perdón, capítulo 4, versículos 8 y 9. Están agarrados. Entonces, en segunda de Pedro, le vamos a dar a Malvin 1, el 1, al hermano Domingo el 2, a la hermana Yanina el 3, al hermano Viera el 4, el 5 a su esposa, el 6, ¿usted se atreve a coger uno? Sí. Coja el 6, primera de Pedro 1, 6, y el hermano que está detrás coja el 7, Segunda de Pedro. y el hermano Oscar coge el último, el 8. Como les decía ahorita, volviendo al carácter, el concepto o la idea que la gente tiene de uno, de usted y de mí, es precisamente por las particularidades, por lo particular que forman nuestro carácter. Por ejemplo, he notado en muchos que aparte de saludo le dan un abrazo a uno. Te echamos de menos. Son particularidades que identifican a la persona más que a otra, pero no quiere decir que usted sea menos que la otra, porque, vuelvo y repito, aquí hay 25, 30 personas y todas tenemos un diferente carácter, todas nos comportamos diferente, todas actuamos diferente, pero ahí es donde estriba la maravilla y el misterio de Dios, de que con cada uno de nosotros Él estaba tratando por un denominador común, el pecado. Y de la forma en que usted y yo entendemos y acatamos lo que el Señor nos enseña en su palabra, las prácticas que hacemos, es en la forma que nos vamos a desarrollar como cristianos a lo largo de la vida de peregrinación que llevemos en este mundo. Amén, alabado Dios, aleluya. Muchos me miran, no me miren asustado, no me miren asustado, pero yo sé que si yo mismo me pongo a repetir esas palabras no las puedo decir de nuevo. Dígame, hermano. El tío Corintios, ¿qué fue con ellos? Pedro. Pedro. Segunda Pedro. Segunda de Pedro, creo que fue el 3, ¿no? El 3 o el 2. Y a su esposa, un hijo. Por lo tanto, todos tenemos nuestra individualidad diferente a los demás. Pero eso no significa que uno posee una particularidad de esa manera de ser que no puede ser inalterable. Como le hacía el ejemplo de mi tío, él podía alterar ese mal genio, esa mala educación, por una más pasiva, por una más entendida, por una más elocuente. Pero yo puedo llevar el burro al agua, pero no puedo obligarle a tomar. Yo puedo leer la Biblia,
todos los días, ayunar todos los días, orar todos los días. La mayoría lo hacemos. Enseñar la palabra todos los días, pero ser un malcriado. Por eso es teórico. Eso es teórico. Hay teóricos y hay prácticos. Dígame, hermano Oscar. Fíjese, hermano, que la identidad de cada persona, ¿no? Yo a mis años ya he recorrido un poquito más. Ya tiene bastante millaje. y he estado en diferentes lugares, ¿verdad? Pero como el Señor le va mostrando, ¿va? El camino, la verdad y hasta el lugar donde uno estaba. Pero yo lo que he comprendido que mucho basa en cuestión de la familia, ¿va? Donde uno crece, donde uno se cría, porque dicen que desde que uno nace a los 10 años, el papá es el responsable y es el guía de como niño o como niña, ¿va? Porque en esos 10 años él va a aprender y él va a tener una identidad que lo va a llevar a ser grande y con el propósito, ¿va? de alcanzar sus metas. Pero es una edad básica, ¿va? Que verdaderamente es algo que si usted desde que nace niño a los 10 años no le educa y no le pone una crianza recta, después de los 10 años es muy difícil. Y lo digo porque yo lo he visto, ¿va? Lo he visto que es algo indispensable en la familia, así como el padre, como la madre, ¿va? Para que la criatura, como hombre, como mujer, tenga una identidad propia y favorable en su vida. En esa experiencia y esa práctica, la mayoría de los que somos padres y son madres aquí la han pasado. Pero como siempre le he dicho, vamos al filtro bíblico. Tomemos el ejemplo de Abraham, de Jacob, sus 12 hijos. Pero en el caso de Abraham, vemos que tanto Abraham como Rebeca tenían una gran responsabilidad. En el caso de Abraham, enseñando a Isaac, los primeros 5 años, del 1 al 5, la madre era la que le enseñaba a ese muchacho todos los detalles y pormenores para desarrollarse en la vida. Dicen los historiadores que al final de esos 5 años ese muchacho se sabía ya el Pentateuco. Y el Pentateuco no son 2 o 3 textos, ¿sabes? Son 5 libros de la ley de Moisés. Bueno, lo dicen los historiadores, no lo dice la Biblia, pero era una responsabilidad del padre, de la madre. Entonces, cuando el padre lo cogía a los 6 años, él lo enseñaba hasta los 12 años, para que ese muchacho de ahí en adelante, él lo pudiera preparar y poderse preparar para él presentarse ante Jehová. Ya a los 12 años, ya el muchacho tenía la responsabilidad de presentar un holocausto por sus pecados. Y de ahí, basándose en esos 12 años, era que el muchacho comenzaba a crecer y a desarrollarse. Esa misma esperanza o esa misma enseñanza se la dio Jacob a sus 12 hijos. Pero vemos que solamente uno la recibió. Usted sabe lo maletos que eran los otros hermanos, ¿sabe? A tal extremo que se atrevieron a vender a su hermano. ¿Qué quiero decirle con todo esto, hermano? Que si eso fue en el comienzo patriarcal, que si eso fue en el comienzo de la Biblia, ya han pasado, según el almanaque judío, 5,000 y pico de años. Y nosotros ahora estamos en los últimos días. Tratamos de hacer lo poquito que conocemos para poder educar a nuestros hijos. Alabado Dios.
Pero recordemos que nuestros padres, según muchos dicen, somos de descendencia españoles, que dicho sea de paso entre paréntesis, hermano. No, mejor no lo menciono. Vemos claramente que la mayoría tienen un concepto muy erróneo de cómo tratar a sus semejantes y de cómo tratar a su esposa, a sus hijos. Y todos venimos de ese medio ambiente. Si yo no respetaba en casa, a mí no me daban con una correíta, me dan con un cáñamo, eso de amarrar la vaca. Y yo era tan domi, tan ignorante, o tan humilde, porque de humilde no tengo nada. Me mandaban a cortar la vara. Y tenía que cortarla de tamarindo o tenía que cortarla de guayabo. Si yo llevaba otra porquería, me daban con ella y me mandaban a cortar otra. Esa era la enseñanza, hermano.